Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:01 de la mañana de este lunes 16 de junio, donde tenemos una región metropolitana y varias otras regiones del país con harta lluvia que deberían declinar un poco en el transcurso de la tarde-noche, así que digamos un mensaje a quienes justamente andan en este momento en las calles o que están llegando recién a sus respectivos trabajos, que manejen con cuidado. Recuerden que hay que tener respeto también a los peatones, a los ciclistas, sin apurarse. Todo el mundo sabe que la lluvia justamente hace que el tránsito vaya un poco más lento, así que si va a llegar tarde no se preocupe, avise quizás en esa reunión 5 minutos tarde, 10 minutos tarde. Además, en un día, en el aspecto económico, que es bastante importante porque el Grupo de Política Monetaria a las 9:30 va a entregar su recomendación previo al anuncio de mañana del emisor. También estamos pendientes de lo que está pasando en el Medio Oriente y cómo esto afecta no solamente a la política, sino también a todo lo que es la economía del país. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Radio La Clave, por ejemplo, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, donde además se está transmitiendo en vivo este programa y después pueden ver cada entrevista por separado para disfrutarla en cualquier momento, Spotify y la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. El dólar abrió la baja hoy día y en este momento está en 937,74 pesos. El euro en 1085,23 pesos. El cobre, $4,82 la libra, una cifra bastante buena, como la hemos visto en los últimos días en el metal rojo. Los petróleos, el Brent, $73,25 el barril y el WTI, $70,38 el barril. Con respecto a la UF, está en 39.230,48 pesos este lunes 16 de junio. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Hay un índice que sale periódicamente, el índice económico IPP de la UNAP, de la Universidad Andrés Bello, y justamente este trae un resultado que indica que la economía chilena repuntó en mayo tras meses a la baja. El índice, el IPP, subió de 10,9 a 14,5 puntos en mayo, reflejando justamente una recuperación impulsada por el IMASEC, el tipo de cambio y el precio del cobre. Aunque eso sí indica este estudio que persisten debilidades en el mercado laboral y el consumo, manteniéndose el panorama general en el cuadrante bien, pero empeorando en ese cuadrante. Y con respecto a otro tema, la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza recomendó introducir 3 cambios clave en la próxima CACEN. Una doble medición según tipo de vivienda, propietario versus arrendatario, una nueva canasta básica basada en alimentos saludables y precios observados, y un enfoque más riguroso en la evaluación multidimensional, lo que podría elevar significativamente los indicadores de pobreza al hacer la metodología más exigente de lo que se hace aún para medir ese índice en nuestro país. Pasando la frontera,
En mayo de 2025, la inflación mensual en Argentina se situó en 1,5%, el nivel más bajo desde abril de 2020, y el primero por debajo del 2% en 5 años, mientras el gobierno de Javier Milei celebra el dato, pero apunta a alcanzar niveles históricos. La cifra anual proyectada para 2025 de cerca del 28,6% podría convertirse en la más baja en 20 años si se mantiene la tendencia actual. El resumen económico de Chile y el mundo con Victoria Paz de @Poder Económico en Clave Morse. Querida Victoria, buenos días, buena semana en este lunes lluvioso en Santiago. Recordemos que Victoria Paz es nuestra columnista de los días lunes, donde vemos el análisis económico del mundo, de Chile, y además es la fundadora y creadora y CEO de @Poder Económico en Instagram. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Daniel, ¿bien y tú? Muy bien, aquí. Lluvioso estás. Sí, está. Como todos. Sí, como todos, pues, pero finalmente es parte del clima de esta época. Recordemos que nos queda ya una semana para que empiece oficialmente el invierno. Sí, eso mismo estaba pensando hoy día, que recién vamos a empezar el invierno. Así que tenemos que ir acostumbrándonos. Es que se nos había olvidado. Se nos había olvidado, creo. tal cual. Sí. Sí. Pero bueno, independientemente de también cómo las lluvias influyen al final, a la larga, en la economía, porque también hay influencia siempre, no solamente en el tema, por ejemplo, de los cortes de luz y otros temas, sino que también a la larga influye en el tema agrícola. ¿Con qué vamos a partir hoy día? Con algo que está pasando afuera, me imagino, ¿no? Mira, tenemos harto que comentar porque está bien movido el escenario internacional. Yo quizás creo que deberíamos partir, por supuesto, con el conflicto Israel-Irán, que es lo que está moviendo tanto las opiniones como los mercados a nivel internacional. Para recapitular un poquito, no sé si lo habías comentado en otros días, pero como esto empezó fuerte el viernes, sí. Claro, ¿qué es lo que pasó? Finalmente, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Recordemos que cuando Israel tuvo los ataques de Hamas en este conflicto que empezó en octubre, lo que pasó fue que además siempre acusó a Irán de haber estado amparando a muchos de estos líderes de Hamas, sí, ¿verdad? Claro. Entonces eso es una parte. Y además siempre está este temor existencial en el fondo que tiene Israel de las armas nucleares que potencialmente podría tener Irán y la desconfianza con su programa nuclear, ¿verdad? O sea, las cosas que dice Irán, Israel no las cree y por supuesto que al ser vecinos, Israel siente que es realmente un peligro para claro. su existencia estas armas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se juntaron todas estas cosas y además que Estados Unidos, si lo hemos visto este año, ¿verdad? Desde que asumió Trump, se ha ido replegando de su rol. Todos estamos acostumbrados a que Estados Unidos un poco sea esta figura que regula muchos conflictos internacionales, ¿verdad? Que en el fondo con su presencia se inmiscuye en ciertos conflictos que vemos en distintas partes, pero lo que está haciendo Estados Unidos ahora efectivamente es replegarse, no está tan involucrado. Entonces, en ese sentido, Israel determinó hacer este ataque claro. a Irán, que lo que buscaba principalmente, no sé si lo habías comentado, pero lo voy a repetir, sí, ellos se metieron a Irán con una gran operación de inteligencia, ¿verdad? O sea, se metieron y atacaron desde dentro. Y entonces lograron localizar a ciertos líderes del programa nuclear y atacaron directamente a esos líderes y posteriormente atacaron los lugares donde está este programa armamentista de Irán. Tal cual. Y lo que había pasado, Estados Unidos a su vez no lo apoyó explícitamente, pero tampoco hizo nada, o sea, se quedó tácitamente. Trump, su primera declaración fue: yo le dije a Irán que llegara a un acuerdo
con este tema nuclear, pero no lo hicieron. Les di un plazo de 60 días, este es el día 61. Los urjo a llegar a un acuerdo porque si no van a ser destruidos. De hecho, publicó un tweet, o sea, un truth social. Sí, claro. Que es su red, que es la red social propia de él, digamos. Para que de él. Entonces publicó esto muy explícito, tienen que llegar a un acuerdo, si no, no va a quedar nada. Porque si responden o si llegan a atacar, si inmiscuyen en el fondo de Estados Unidos, vamos a atacarlos con todo. Israel tiene también armas, saben usarlas muy bien. Entonces, solamente se inmiscuyó en el sentido de no nos ataquen y lleguen a un acuerdo. Pero tácitamente, de todas formas, se asume que dijeron, ok, o sea, Israel ha dicho que Estados Unidos sabía del ataque que se iba a hacer, si bien no lo está apoyando explícitamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Además de esta geopolítica que se está dando, pero si bien está este nerviosismo, Irán inmediatamente empezó a atacar a Israel y ahora están atacándose unos a otros constantemente. Israel tiene este cerco protector que es impresionante. Sí. Aún así, por supuesto, tienen algunos misiles que han llegado y han dañado o incluso han muerto ciertas personas de población civil, lo que es en el fondo muy lamentable para ambos lados, pero este cerco que tiene antimisiles que tiene Israel, imagínate que llegan la otra vez, no sé si te acuerdas cuando fue el último ataque con Irán, eran 3.000 misiles, y de los cuales llegaron, no tengo idea, eran como 30, que en el fondo los interceptan durante el vuelo y ahí los targetean directamente y los hacen explotar antes de llegar al espacio aéreo israelí, pero es de una complejidad tecnológica impresionante. Uh-huh. Eso aparte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si bien el primer día el petróleo se disparó, subió 13% en el momento en que empezaron estos ataques, después se ha ido moderando. ¿Y por qué se ha ido moderando? Porque el mercado está esperando a ver qué pasa. Es tanto el escalamiento que se ha dado con esto que finalmente hay una visión del mercado como de mirar y esperar. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque lo principal que está afectando a Irán ahora es su suministro interno de petróleo, ¿ya? No se ha registrado, al menos hasta el momento, un daño a las locaciones de Irán que suministran petróleo hacia el exterior. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el mercado? Que si bien está muy focalizado el daño que se ha hecho, entonces es esperar a ver. Y esto también tiene que ver con lo que se espera cómo va a progresar este conflicto, claro. ¿Verdad? Porque hay pocas probabilidades de que escale. Eso se ve al menos en términos internacionales. A menos que ya fuera, que saliera, que se expandiera. Sí. Pero es difícil, porque Rusia, que se podría involucrar, está demasiado desgastado con el tema Ucrania. Claro, Estados Unidos, por su lado, tampoco está muy dispuesto a meterse a menos que sea atacado directamente. Claro. Y en esos términos, finalmente, Irán está muy débil frente a Israel. Uh-huh. Entonces, lo que está mirando el mercado es que es difícil que esto irradie más allá de lo concreto que está pasando entre estos países y que irradie también en los temas de, finalmente, que afectan a la economía, además de inestabilidad, que es materias primas, ¿verdad? Entonces, pero está todo por verse, pero por lo menos por el momento eso es lo que se está viendo, porque sorprende que no se haya visto, no se ha disparado, se disparó en el primer momento del petróleo, pero finalmente se equilibró nuevamente y entonces hay un mercado muy expectante a ver día a día lo que va pasando. Oye, Victoria, y dentro de ese contexto es súper importante también, ahora en la mañana, no sé exactamente a qué hora, o si ya empezó esta reunión de los líderes del G7 en Canadá, ¿no es cierto? Sí, también está sucediendo. Que recordemos que son Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque ahí hay obviamente uno de los focos de la conversación, y eso ya se ha anunciado, va a ser el conflicto en el Medio Oriente.
¿ya? Y digamos cómo cada país o en conjunto se toma esto, independientemente del tema político, también del tema económico, pero también va a ser una instancia en que seguramente van a haber declaraciones con respecto a esto, especialmente de Donald Trump, ¿no es cierto? Y además va a ser una instancia donde también van a, quizás, lo que se espera, limar ciertas asperezas, ¿no es cierto?, con el tema arancelario. Y esos dos temas yo creo que van a estar un poco moviendo lo que va a ser la agenda temática de esta importante cumbre de las principales economías del mundo, digamos, en Canadá, en las montañas rocosas de Canadá. Sí, de todas maneras, o sea, en la reunión G7, sin duda el tema geopolítico, los conflictos que hay a nivel mundial y, por supuesto, el deterioro que había en muchas de estas relaciones en términos de los aranceles, porque especialmente en Canadá, ¿verdad? En Canadá con Estados Unidos hay un quiebre profundísimo que va mucho más allá del evento en concreto, ¿verdad? O sea, son países que históricamente habían sido aliados y especialmente en Canadá, ellos sienten que esa relación está fracturada y que es muy difícil que se vuelva a dar como era. Entonces, probablemente este tema arancelario va a seguir dando vueltas y va a seguir siendo tema mucho tiempo, especialmente por lo que habíamos comentado la otra vez, de que queda muy poco para que se cumplan los 90 días y ya tienen que haber definiciones de los que se ha sabido muy poco. No hay muchos avances en los temas arancelarios, claro, que ya estén firmando, no se sabe mucho. Hay temor de cuándo van a salir estos decretos, que puede que hay, por la incertidumbre que genera el presidente Trump, ¿verdad? O sea, también puede ser muy inesperada su reacción. Si ese yo creo que te diría que es lo que hemos hablado. En los mercados probablemente le afecta más la incertidumbre que el hecho mismo. Entonces, esto de no saber que un día puede llegar a su casa de Mar-a-Lago y empezar a firmar decretos de nuevo, que quizá que pongan, eso afecta más que quizá ya saber, van a ser, a menos que sean irracionales como los que tenía con China, ¿verdad? Pero claro, probablemente saber lo que está afectando a cada país y tomar decisiones con eso. Imagínate, los chilenos, incluso con su 10%, que es como ya a estas alturas lo mejor que te podría pasar. El piso. Claro, el piso, pero de todas formas ha estado muy afectado. O sea, el mercado salmonero, los vinos, la fruta. Por supuesto que les afecta y que quieren saber de una vez por todas cuánto va a ser lo que van a tener que ver a permanencia, porque eso les genera inmediatamente una pérdida de ventaja competitiva, se empiezan a enfrentar a otros recursos de otros países, ¿verdad? Empezamos a competir con los noruegos, con el salmón, etcétera. Entonces, porque se equilibran mucho más los precios y suben los costos. Así que bueno, eso vamos a estar pendientes de lo que pasa en esa cumbre. Y además, Victoria, esta semana tenemos una tasa que va a estar bien, los bancos centrales van a ser bien protagonistas, no solamente aquí en Chile, sino también en Estados Unidos, ¿no es cierto? Además también hay decisiones monetarias en Japón, en Inglaterra, en Brasil, pero me imagino que el foco nuestro por lo menos va a estar en lo que va a pasar en Estados Unidos y lo que va a pasar mañana aquí en Chile. Sí, es semana de bancos centrales, porque hay decisiones de política monetaria en muchos países, en Japón, en Inglaterra, en Brasil, en Chile, pero por supuesto que lo que más vamos a estar atentos es a Estados Unidos y Chile. Claro. ¿Qué es lo que se ve? En Estados Unidos, mira, recordemos que la tasa de Estados Unidos está en 4.25, 4.50. Sí. Ellos manejan un rango. Por supuesto que Trump está, pero empecinado en que le bajen la tasa. Ha dicho una y otra vez que el demasiado tarde Powell, que es el presidente de la Fed, de una vez por todas quiere que baje un punto, cosa que es, yo diría que casi imposible. La mayoría de los analistas de Estados Unidos creen que no va a moverse la tasa, de hecho, que en caso muy, muy extraño podría bajar 25 puntos, pero lo más probable es que no, porque precisamente, al final uno dice también, es muy extraño, el presidente Trump se está pisando la cola, ¿verdad? Gran parte de la incertidumbre que ve la Fed es el efecto de los aranceles. ¿Qué pasa con los aranceles? ¿Cómo afectan a la inflación? Si bien no se ha visto este efecto inflacionario tan profundo en los últimos tiempos, que hemos hablado, esto que ha sido extraño, pero lo que justamente dicen los analistas es que no le ha llegado al consumidor final todavía porque las empresas tenían stock.
O sea, cuando se anunciaron los aranceles, las empresas compraron mucho y guardaron, ¿verdad? Claro. Es como lo mismo que si a ti te dicen, oye, te voy a subir la leche. Bueno, el primer mes yo compro 10 cajas de leche para que en el fondo yo pueda asumir esa alza, y eventualmente se va a empezar a ver mucho más este traspaso hacia el consumidor final de estos precios, y eso, por supuesto, incide en la inflación. Entonces, una parte que siempre dice la Fed es que todavía no puede saber cuál es el efecto inflacionario y, por lo tanto, no se quiere arriesgar. Entonces, es un círculo medio vicioso, finalmente, pero Trump está muy álgido pidiendo esta baja. Y entendamos que además esta solicitud del presidente Trump no tiene ningún asidero. O sea, la Fed es totalmente autónoma, al menos hasta el 2026, que es cuando se cambia el presidente de la Fed, y que ahí, bueno, podría llegar alguien más afín al gobierno, pero por el momento es 100% autónoma y no tiene que responder de ninguna manera. Así que vamos a estar muy pendientes de qué pasa con esa tasa de política monetaria de Estados Unidos. Y en Chile también tenemos reunión del Banco Central en 2 días. El primer día es el martes, o sea, mañana, que se va a dar a conocer la tasa de política monetaria. Nosotros actualmente estamos en 5%. También lo más probable es que se mantenga. Hay algunos analistas que creen que podría eventualmente bajarse 25 puntos bases, pero máximo eso, ¿ya? Por supuesto que influye en la reactivación, pero nos pasa lo mismo. Estamos atentos como país y el Banco Central a los efectos que está pasando a nivel mundial de los conflictos, de los efectos inflacionarios. Entonces, por supuesto que el Banco Central no está seguro, quiere estar muy seguro antes de hacer esta baja, porque pucha que ha costado controlar la inflación. Entonces, por supuesto que los bancos centrales prefieren tomárselo con mucha seguridad antes que dar un paso en falso, ¿verdad? Entonces, eso es mañana. Y después, el miércoles, está la reunión de política monetaria, que nuevamente vamos a tener proyecciones de crecimiento, que eso finalmente, recordemos que la reunión de política monetaria del Banco Central nos da proyecciones de crecimiento, de inflación. Esas son las dos principales que se ve para lo que queda de año. Y lo que se cree es que quizás podría haber una actualización de crecimiento, lo que sería muy bueno. Yo creo que puede haber una actualización del piso, lo cual ya es suficientemente bueno. Ahora estamos entre 1,75 a 2,75, ¿verdad? Lo más probable es que haya una actualización quizá a decir que el crecimiento chileno va a estar entre 2 y 2,75, lo que es probablemente muy bueno. Es difícil que suba el techo, porque ya era un techo bastante positivo. También sería bueno, pero lo más probable es que suba el piso, y si sube el techo también, mejor aún, ¿verdad? Claro. Pero esas son las dos cosas que vamos a estar muy pendientes mañana y el miércoles, especialmente lo que hemos conversado en otras ocasiones también, no solamente por cómo incide la tasa de política monetaria en el país, sino que también por cómo quedamos respecto de la tasa estadounidense, porque esa brecha, ese diferencial, es el que influye el precio del dólar. Finalmente, cuánto es una de las causas que afecta en cuánto está el dólar aquí. Entonces, si quedamos muy desajustados, puede que nos suba el precio del dólar, que ya está bastante alto, pero ha bajado. Ha bajado, ha ido bajando bastante. No, está alto, pero... El jueves había salido en todos los diarios que el dólar estaba en sus mínimos. Sí. Y después, bueno, pasó lo de Israel-Irán, entonces subió nuevamente, pero ahora se ha estabilizado, igual que el precio del petróleo, lo que comentábamos, porque el mercado está esperando a ver qué pasa y no está tan desesperado buscando refugio, que es lo que en otras ocasiones hemos visto. Y por otro lado, el cobre está en una súper buena cifra también. Se ha mantenido en los 4,8, más o menos, por ahí, digamos. Está en aproximadamente $4,8 la libra, que es de los niveles altos que hemos visto. ¿Te acuerdas que en el superciclo en un minuto llegamos a 5? Sí. Y ahí fue, yo creo que ahí, por ese tiempo, fue hace aproximadamente, 3 años, que el dólar estaba como en 7.80. Claro. Que ahora parece algo de hace mucho tiempo atrás, pero hace aproximadamente 3 años yo te diría que fue el superciclo, que estaba en 5, y efectivamente el dólar llegó a estar incluso yo creo que más bajo, estuvo alrededor de 750 y se movió en ese rango bastante tiempo en ese año.
Súper. Oye, además una semana que tiene un día menos, Victoria. ¿Ah? El viernes feriado. ¿Ah? Que eso, el viernes eso feriado. Influye después en otras cifras, digamos, también. Claro, bueno, cuando veamos el IMASEC mensual, siempre afecta tener un mes, un día feriado, porque tiene una disminución inmediata en la actividad económica que se ve en ese mes, ¿verdad? Y probablemente después de yo te aseguro que el próximo lunes vamos a tener que revisar los efectos que ha tenido también el temporal. Estar sin luz, ya hay muchas... Hay distintos lugares en que están sin luz, entonces claramente eso tiene que ver y bueno, por supuesto que más allá de la economía esperamos que sea muy rápida la restitución, especialmente en aquellos casos que son electrodependientes, que hemos visto en otras ocasiones que se demora mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo estas semanas también? Esta semana, ahí sigue el caso licencias, que yo creo que también se ha tomado bastante la parte económica, la agenda económica, principalmente porque es un tema de derecho laboral. Entonces, el derecho laboral está dentro del marco el análisis económico y es una parte que, más allá de lo que ha sucedido, yo creo que ya se están empezando a ver, no sé si has visto, la conclusión de esto, además de los sumarios, y en el fondo cada institución está teniendo sus propios desarrollos de estas políticas, pero se está empezando a ver muchas propuestas. Sí, claro. En términos de mesas de ausentismo, propuestas incluso para los retiros anticipados o incluso para jubilaciones anticipadas o de indemnizaciones. Entonces, esto probablemente va a tener una incidencia en el área económica, mucho más allá de la contingencia que estamos viendo hoy. Mira, qué importante ese tema. Sí, cómo esto va a influir en el tema económico. Sí. Sí, porque vamos a ver cómo se va. Al final, el tema laboral es un tema muy importante dentro de la economía, y cuando tú vas estableciendo ciertas políticas, inciden en todo lo que es desempleo, en la actividad económica respecto de cuánto contratan las empresas y se les encarece. La informalidad, además. Claro, en la informalidad. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver y vamos a estar monitoreándolo y comentándote aquí los lunes, porque ya se está viendo, yo he estado atenta, muchas propuestas que están empezando para salir un poquito de la contingencia, que por supuesto que es finalmente quizá lo más atrayente en términos de noticia, ¿verdad? El caso a caso, pero ojalá que también nos sirva de aprendizaje y de lograr políticas nuevas que vayan aumentando la forma en que se establecen las políticas laborales precisamente para lograr mayor productividad, que es lo que nos falta en el país. Victoria, solo una pregunta, cuando hablamos de cómo influye el feriado, por ejemplo, o los mismos cortes de luz al IMASEC, al IMASEC de junio, ¿no es cierto? El tema de las vacaciones, ¿lo influye también un poco en lo que es el IMASEC, finalmente la cifra, cuando vemos la cifra total? ¿A qué te refieres con las vacaciones? Porque igual son días que mucha gente en muchas actividades no está trabajando, por ejemplo, porque sale con los hijos, o hay otros temas económicos que se activan, como el turismo, ¿no es cierto? O sea, ¿es algo que influye de alguna forma o no mucho? Mira, en general, para el IMASEC siempre se estima, tú sabes que todo el Banco Central en el fondo tiene una planilla gigante con unas fórmulas ahí que todo está incluido, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay un feriado, se estima que el IMASEC cae entre 0,2 y 0,5. Claro, estos no son feriados, pero igual baja la actividad económica muchas veces, digamos. Claro, un feriado siempre te baja eso. Las vacaciones son un poco distintas porque principalmente, si bien hay ciertas personas de vacaciones, hay otras que siempre están cubriendo los turnos, entonces no es este cierre muy masivo que tiene el comercio o también otras faenas en el fondo, las que no tienen asegurada la continuidad, entonces no es exactamente igual. Y en términos económicos, claro, en las fechas de vacaciones en general tiene otros
peak, como por Sí. ejemplo el turismo, el comercio en términos de repente los restaurantes, la gente sale más, entonces se compensa. Pero efectivamente cuando es un feriado, y por eso también está la discusión siempre de quiénes pueden abrir, quiénes pueden cerrar. Claro, las vacaciones no mueven la aguja, digamos, no mucho. Mueven la aguja, pero no tan certeramente. En el fondo, el feriado está incorporado siempre que te baja entre un 0,2 y un 0,5. Claro, sí, eso está siempre. En cambio, las vacaciones están mucho más incorporadas en el IMASEC o en las proyecciones como la estacionalidad. Más que un decrecimiento específico que siempre ocurra. Perfecto. Victoria Paz, me tomé unos minutos más del segundo bloque, disculpa. Fundadora de @Poder Económico, nuestra columnista los días lunes. Que esté súper bien. Buena semana y cuídate de la lluvia. Gracias, Daniel. Ustedes también. Que estén bien. Un abrazo bien. grande. Chau, chau. Y a la vuelta de nuestro espacio comercial, vamos a estar con Erika Sáenz, gerenta comercial de International Line, hablando de un tema que no es menor, no solamente para una industria, sino para toda la gente, que es los ajustes de los servicios navieros, que es una nueva contingencia mundial que está en la cadena logística. Así que quédense en línea y volvemos en un par de minutos más.